Bienvenido al canal Fenómenos Inexplicables. Suscríbete a nuestro canal. Publicamos historias diarias sobre fenómenos misteriosos basados en hechos reales. Apóyanos. Danos un me gusta si te gusta lo que hacemos. Mayo de 2024. Departamento de Yoro, Honduras. La última lluvia de peces registrada duró 3 horas. Los peces cayeron vivos, todos y cada uno. Se movían al unísono, como un solo organismo, latiendo con un ritmo que un testigo describió como el latido de algo enorme e invisible. Durante más de 100 años, desde la década de 1850, los habitantes de este pequeño pueblo a 213 kilómetros de la capital, Tegucigalpa, han estado esperando que el cielo se torne de un peculiar negro, que los relámpagos comiencen a rasgar la oscuridad con vetas blancas, que cuerpos plateados vuelvan a caer del cielo, azotando el asfalto caliente. El fenómeno ocurre hasta 4 veces al año, siempre entre mayo y julio, siempre después de tormentas eléctricas particularmente violentas. Una historia basada en relatos de testigos presenciales, informes oficiales del History Channel, fotografías y documentos que abarcan más de un siglo de sucesos inexplicables en la ciudad de Yoro. María Esperanza Gutiérrez despierta a las 5:43 am con un sonido extraño. No es un trueno. Está acostumbrada a las tormentas tras 30 años viviendo en Yoro. Esto es algo fuera de lo común. Golpes húmedos en el techo de lámina de su casa en las afueras, demasiado pesados para ser gotas de lluvia comunes. Se acerca a la ventana y ve algo que la hace retroceder. Decenas de cuerpos plateados saltan, se retuercen y se agitan por la calle San Isidro. Peces. Peces vivos caen del cielo este día de mayo de 2024, como cada año durante más de un siglo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Están lloviendo peces!, grita Carlos, su hijo de 8 años, corriendo a la habitación. Sus ojos se mezclan de alegría y horror, las mismas emociones que generaciones de niños de Yoro han experimentado. María abraza a su hijo, sintiendo temblar su pequeño cuerpo. Afuera, la lluvia antinatural continúa. Cada golpe del cuerpo de un pez en el suelo le provoca un miedo gélido en el pecho, un miedo transmitido de generación en generación entre los habitantes de este lugar maldito. José Rigoberto Ordóñez, profesor de biología local, se encuentra en su casa a 3 cuadras de la familia Gutiérrez. Agarra su cámara, una vieja Canon que le regaló su hermano en Tegucigalpa, y sale corriendo. Lo que ve le tiemblan las manos. Cientos, quizás miles, de diminutos peces plateados, de 5 a 15 centímetros de largo, cubren las calles. Algunos siguen moviéndose, con la boca abierta en gritos silenciosos. Toma 17 fotografías, cada una para incluirla en el informe oficial del municipio de Yoro, el último de una larga lista de documentos que documentan lo inexplicable. El padre Manuel Subirana, no el legendario misionero del siglo XIX José Manuel Subirana, sino su homónimo, sirviente de la iglesia de San Isidro, sale de la iglesia con un crucifijo. La congregación ya se ha reunido, muchos de rodillas, implorando perdón por pecados desconocidos. «Esto no es un castigo», dice el padre Manuel con la voz temblorosa. «Es un regalo, como maná del cielo». Pero al observar los cuerpos retorciéndose de los peces, no cree en sus propias palabras. Hay algo profundamente erróneo, antinatural, en sus estertores. Luis Alberto Suazo, corresponsal del periódico La Prensa, llega a Yoro a las 7:20 am, después de que cesara la lluvia, pero las calles aún estaban sembradas de peces. Su artículo, publicado el 8 de mayo de 2024, describe la escena. El olor era insoportable, una mezcla de ozono tras una tormenta y pescado que comenzaba a descomponerse bajo el sol de la mañana. Los lugareños, con canastas y cubetas, recogían los peces aún vivos. Algunos lloraban, otros reían nerviosamente. La mayoría guardaba silencio, con expresiones de pavor existencial en sus rostros, las mismas expresiones de sus abuelos y bisabuelos. El doctor Edgardo Mejía, de la clínica local, examina los especímenes recolectados. En su informe médico, escribe: pez de la familia Aterínidos, de agua dulce, de 5 a 15 centímetros de longitud, sin signos de barotrauma,
lo que descarta un ascenso desde gran altitud. Las branquias están limpias, sin rastros de contaminación. Origen desconocido. El cuerpo de agua más cercano conocido como hogar de este pez, el río Aguán, está a 200 kilómetros de distancia. El mismo veredicto que sus predecesores habían emitido durante décadas. Carlos Amaya, meteorólogo del Servicio Nacional de Honduras, estudia datos de radar meteorológico. El frente de tormenta se formó con una velocidad extraordinaria. Escribe en el informe oficial. Las corrientes ascendentes alcanzaron velocidades de 70 metros por segundo. En teoría, estas corrientes ascendentes podrían elevar objetos ligeros a alturas de hasta 8.000 metros. Pero el origen de los peces es un misterio. No hay cuerpos de agua en un radio de 200 kilómetros por donde haya pasado este frente atmosférico. Rosario Flores, de 8 años, está de pie en medio de la calle Francisco Morazán, llorando. Sostiene un pez aún vivo en sus brazos, cuya cola se mueve débilmente. Se está muriendo. Solloza. ¿Por qué Dios los manda a morir? Su abuela, doña Concepción, abraza a su nieta. No llores, mi pequeña. Esto pasa todos los años. Así fue para mi abuela y así será para tu nieta. Pero no hay consuelo en su voz, solo una resignación cansada ante lo inexplicable. La misma resignación que se ha transmitido en esta ciudad de generación en generación. 1856. La primera mención escrita de una lluvia de peces aparece en crónicas de la época colonial española. Un cronista anónimo registra. Los indígenas hablan de la lluvia de peces como una maldición impuesta por sus dioses por el abandono de antiguas costumbres. El documento no especifica cuáles eran estas costumbres, pero incluso entonces, un siglo y medio antes, la población local percibía el fenómeno como una violación del orden natural. Década de 1850. El padre José Manuel de Jesús Subirana llega a Honduras. Según los registros eclesiásticos oficiales, el misionero español sirvió en el país de 1855 a 1864, hasta su fallecimiento. Una leyenda local, transmitida de generación en generación, cuenta que, al ver la pobreza y el hambre de la población local, el padre Subirana oró durante 3 días y 3 noches, pidiendo a Dios un milagro para alimentar a los pobres. Tras sus oraciones, según la leyenda, comenzó a llover peces. Doña Carmen Aguilar, de 87 años, cuya familia ha vivido en Lloro durante 4 generaciones, relata: mi bisabuela decía que todo empezó tras las oraciones del padre Subirana. Él rezó por comida para los hambrientos. Dios respondió con una lluvia de peces. Pero mi bisabuela siempre susurraba: ¿Dios respondió? Y se santiguó 3 veces. Sus palabras delatan un miedo que se ha ido acumulando durante décadas. Década de 1970. Un equipo de investigadores de National Geographic llega a Lloro para estudiar el fenómeno. Lo presencian y hacen un descubrimiento crucial. Todos los peces que se encuentran en las calles después de la lluvia están ciegos, completamente ciegos. Carecen de pigmento en los ojos, un rasgo característico de los peces que viven en aguas subterráneas, donde la luz solar nunca penetra. Los investigadores plantean la hipótesis de que los peces no caen del cielo, emergen de ríos y cuevas subterráneas, arrastrados a la superficie por potentes corrientes de agua durante las lluvias tropicales. Esta teoría explica la ceguera de los peces y su origen no nativo, pero no explica por qué durante más de un siglo nadie ha encontrado las entradas a estos depósitos subterráneos, ni por qué los peces aparecen específicamente durante las tormentas eléctricas y no simplemente después de fuertes lluvias. El concurso Miss Fish Rain se integra al festival. La ganadora participa en un desfile vestida de sirena, pero tras la brillante máscara del festival se esconde un horror ancestral. Celebramos la muerte, dice una participante anónima. Cada año, celebramos la muerte de miles de seres vivos que caen del cielo contra su voluntad. ¿Qué clase de celebración es esta? Los residentes locales se ven obligados a cumplir una regla tácita.
No se puede vender pescado después de la lluvia de peces. Se considera una bendición divina que se comparte libremente. Pero en 2023 se lanzó el proyecto Heavenly Fish, una iniciativa conjunta de la agencia de publicidad Ogilvy y la empresa pesquera Regal Springs. Por primera vez en más de un siglo, los residentes tienen la oportunidad de beneficiarse de este fenómeno recolectando peces con hamacas y bolsas de supermercado. El History Channel está grabando un documental sobre el fenómeno. Los camarógrafos capturan docenas de peces vivos en las calles de la ciudad inmediatamente después de una tormenta. Los residentes locales comparten sus experiencias. «Esto no es normal», dice una mujer que prefirió no revelar su nombre. «Algo anda mal en nuestro cielo, algo anda mal en este lugar». 2010. Un fenómeno similar se registró en la ciudad de Layamanu, en el territorio del norte de Australia, el 25 de febrero. Peces caen del cielo, pero se trata de un incidente aislado, a diferencia de la regularidad de Lloro. Un análisis comparativo revela la singularidad del fenómeno hondureño. En el resto del mundo, las lluvias de animales son eventos aleatorios y aislados. Solo en Lloro se trata de un sistema, un patrón, una regularidad inexorable. El reverendo Alexander von Humboldt describió un evento similar en Ecuador en 1823, tras la erupción del monte Cariguarazo en 1698. La explosión volcánica cubrió la zona de lodo y peces. El investigador lo atribuyó a un lago conectado a la montaña por túneles subterráneos. Pero no hay volcanes en Lloro. No hay causas geológicas explicables. Solo existe la violación constante de las leyes de la naturaleza. El fotógrafo documental Eduardo Molina esperó 2 años la oportunidad de capturar el fenómeno. Cuando ocurrió en el año 2000, ya tenía todo mi equipo listo, dijo en una entrevista. Pero cuando lo vi, los peces no caían como lluvia. Su caída tenía un propósito, una dirección, como si lo soltara un ser inteligente. Tomé cientos de fotos, pero la mayoría no pude mirarlas. Había algo fundamentalmente erróneo en las imágenes. El ictiólogo estadounidense Dr. Stanley Huffman, de la Universidad de Miami, está realizando un análisis genético de los especímenes presentados. Son sin duda pejerreyes, concluye en el informe oficial. Pero lo curioso es que estos peces son genéticamente casi idénticos. El grado de similitud en el ADN es mayor que el de las poblaciones normales. Es como si fueran un grupo aislado, reproduciéndose en un espacio reducido durante muchas generaciones. El Dr. Richard Thompson, del Museo Británico de Historia Natural, analiza las muestras presentadas. Su conclusión es sorprendente. Los peces son auténticos y la especie Acerinae ha sido correctamente identificada. Sin embargo, existe una anomalía. El nivel de oxígeno en su sangre es 3 veces superior al normal. Es como si respiraran una atmósfera con una concentración de oxígeno del 60-70%, algo que no existe de forma natural en la Tierra. La estructura de la hemoglobina también está alterada, como si estas criaturas se hubieran adaptado a una atmósfera completamente diferente. Un equipo de la BBC llega para documentar el fenómeno. El camarógrafo captura el momento inmediatamente después de una tormenta. Las calles de Lloro están cubiertas de cientos de peces plateados, de 5 a 15 centímetros de largo. Muchos siguen vivos, moviéndose sincronizados, no con las convulsiones caóticas de los moribundos, sino organizados, casi rituales. Se movían como un solo organismo, comenta el camarógrafo, como si recibieran órdenes de una sola fuente. Los residentes de la pequeña comunidad de La Unión, en el departamento de Lloro, reportan el fenómeno anualmente. Testigos de todas las edades, desde niños hasta ancianos, comparten relatos sorprendentemente similares. Después de cada tormenta fuerte, vemos lo mismo, dice Pablo Rodríguez, de 67 años. Hay peces tirados en las carreteras, en los campos, en los tejados. No al azar, sino organizados, como si hubieran sido colocados deliberadamente siguiendo un plan específico.
Un testigo describe el momento de la caída. No fue como si lloviera. Los peces cayeron en una corriente densa, casi verticalmente. No había viento que los arrastrara. El sonido era espeluznante, no solo golpes en el suelo, sino una especie de ritmo musical, como un redoble de tambor. La mujer se negó a dar su nombre, pero su testimonio consta en los registros municipales oficiales. Un grupo de niños de la zona jugaba al aire libre durante uno de los eventos. María, de 8 años, recuerda: vimos el cielo abrirse. No eran las nubes abriéndose, se abrió, como una puerta, y de esa puerta salieron peces, peces vivos. Gritaban al caer. Oímos sus gritos. Los psicólogos infantiles lo atribuyeron posteriormente a una reacción traumática, pero todos los niños, por separado, contaron la misma historia de los peces que gritaban. El conductor de autobús Miguel Ángel Reyes viaja regularmente en la ruta Tegucigalpa-Lloro. Estaba transportando pasajeros en mayo de 2019, relata. Cuando empezó una tormenta, todos en el autobús guardaron silencio. Una mujer empezó a rezar en voz alta. El aire se volvió denso. Era difícil respirar. Cuando entramos a la ciudad y vimos peces en la carretera, 3 pasajeros exigieron dar la vuelta. Dijeron que no querían estar en un lugar maldito. Entiendo su miedo. Cada vez que paso por Lloro durante la temporada de lluvias, siento como si el cielo nos estuviera observando. La doctora María Elena Vargas, de la Universidad Nacional de Costa Rica, explora la hipótesis de las trombas marinas. Los tornados sobre el agua podrían, en teoría, elevar la vida marina y transportarla cientos de kilómetros. Sin embargo, cálculos matemáticos refutan esta teoría. Para transportar peces desde el Océano Atlántico a 200 kilómetros de Lloro, un tornado requeriría energía F5, que destruiría por completo todas las estructuras a su paso. Además, los peces siempre son de agua dulce, no salada. La estación meteorológica de La Ceiba registra lecturas anormales durante las tormentas sobre Lloro. La presión barométrica no desciende gradualmente, sino a pasos agigantados, como si la atmósfera se estuviera hundiendo en el vacío. La velocidad del viento se mantiene normal, pero la dirección cambia erráticamente cada pocos minutos. Esto no se corresponde con ningún modelo meteorológico conocido, concluye el pronosticador jefe de la estación. 2001. El turista alemán Hans Müller se encuentra accidentalmente en Lloro durante el fenómeno. Llegué escéptico, esperando ver un engaño o una alucinación masiva, declara a la televisión alemana. Pero cuando empezó la tormenta, los peces cayeron verticalmente, ignorando el viento. Su caída tuvo una precisión matemática. Era como si cada uno supiera dónde estaba. Soy físico de formación, pero esto desafía todas las leyes de la balística. Me fui al día siguiente, y nunca regresaré a Honduras. Las autoridades de la iglesia local han mantenido una crónica detallada de los acontecimientos desde 1998. El padre Alejandro, un joven sacerdote, escribe en el diario de la iglesia. 7 de junio de 2005. Otra lluvia de peces. Los feligreses se reunieron para orar, pero sus ojos no reflejaban asombro, sino terror. No rezaban por alegría, sino por miedo. Los niños lloraban al ver los peces. Esto no es un milagro divino. Es algo más. La bioquímica Laura Escobar publica los resultados de un análisis de laboratorio en la revista de Biología Anómala. La composición proteica del pez es normal para la familia de los aterínidos. Sin embargo, se detectaron trazas de aminoácidos desconocidos que no se encuentran en organismos terrestres. La estructura del ADN contiene regiones adicionales que no se pueden descifrar con los métodos actuales. Es como si estos peces fueran un híbrido de especies conocidas con algo desconocido para la ciencia. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Honduras está realizando un estudio sobre el impacto de este fenómeno en la salud de la población local. El doctor Carlos Mendoza documenta: el 73% de los residentes de Lloro que han experimentado más de 3 lluvias de peces experimentan trastornos crónicos del sueño, aumento de la ansiedad
y tendencia a la depresión. El 31% reporta pesadillas recurrentes con un solo argumento: nadar entre peces en un mar negro sin fondo. El veterinario local, Óscar Ramos, realiza autopsias a docenas de muestras de peces. El informe oficial contiene detalles inquietantes. Los estómagos están completamente vacíos. No solo comida digerida, sino completamente vacíos de contenido, como si estos peces nunca se hubieran alimentado. Los órganos internos están normalmente desarrollados, pero se encontraron cristales microscópicos de composición desconocida en las branquias. Al exponerse al aire, los cristales se disuelven, dejando solo un sabor metálico. María Dolores, de 32 años y enfermera en una clínica local, lleva las estadísticas. Después de cada lluvia de peces, recibimos pacientes con síntomas idénticos: dolor de cabeza, náuseas, desorientación temporal y un sabor metálico en la boca. Los análisis de sangre y orina no muestran nada, pero todos los pacientes afirman sentir la presencia de algo extraño en el aire. Los niños son especialmente sensibles. Algunos se niegan a salir de casa durante varios días. El arqueólogo Dr. Manuel Estrada, de la Universidad de San Carlos, descubre una estela de piedra con jeroglíficos en las ruinas de un asentamiento maya cerca de Yoro, que data del año 800 después de Cristo. La traducción del experto en escritura maya: cuando las aguas superiores se encuentren con las inferiores, los muertos vivirán, los vivos morirán, y la frontera desaparecerá. Los peces caen como las lágrimas de un dios olvidado que llora en otro mundo. Cuando caiga el último pez, la frontera entre los mundos desaparecerá para siempre. Una anciana indígena tolupán que vive en las montañas cerca de Yoro accede a una entrevista con un etnógrafo. Mi gente abandonó estos lugares mucho antes de la llegada de los hombres blancos. Sabíamos que aquí había una delgada línea entre los mundos. Aquí, otro mundo se infiltra demasiado en el nuestro. Los peces son una advertencia, pero los hombres blancos no escuchan. Creen que es un milagro. No es un milagro. Es una grieta en la realidad. La inspectora del Departamento de Salud de Yoro, Gloria Martínez, lleva 5 años realizando pruebas toxicológicas en peces. Los resultados desafían la lógica. Las muestras están absolutamente limpias. No solo no contienen toxinas, sino también bacterias, parásitos ni trazas de plancton, todo lo que se espera de cualquier pez. Esta esterilidad solo se puede lograr en condiciones de laboratorio. Parece como si estos peces hubieran sido criados en un entorno artificial. El sismólogo Roberto Castro está instalando una red de sismógrafos en los alrededores de Yoro. Los datos registran vibraciones subterráneas anormales entre 6 y 8 horas antes de cada lluvia de peces. La frecuencia es de 0,1 hercios, infrasonido, inaudible para el oído humano, pero percibida por el cuerpo como una perturbación. La fuente de la señal no es sísmica, es resonancia, como si una gigantesca cavidad subterránea vibrara. Pero los datos geológicos no muestran vacíos de ese tamaño. El sacerdote jesuita Ignacio Velázquez, invitado por el Vaticano para realizar un estudio teológico del fenómeno, elabora un informe confidencial. El fenómeno no muestra indicios de intervención divina. Al contrario, hay algo profundamente perturbador en él, algo que viola el orden divino de la creación. Los lugareños aceptan el pescado como un regalo, pero en sus ojos no veo gratitud, sino miedo animal. Recomiendo clasificar el fenómeno como natural inexplicable, evitando los términos milagro o señal. La industria turística de Yoro está experimentando una extraña transformación. El operador turístico Juan Carlos Mejía señala: la gente viene a ver las maravillas, pero se va deprimida y asustada. El 68% de los turistas abandona la ciudad temprano. Hablan de mala energía y un ambiente opresivo. Algunos se quejan de pesadillas la primera noche. El negocio está sufriendo, pero no podemos cambiar la naturaleza del fenómeno. Un grupo de estudiantes de biología de la Universidad de Miami realiza una observación nocturna en la azotea del ayuntamiento con la esperanza de capturar el momento en que aparecen los peces.
El registro de observación del estudiante Diego Martínez indica 2:34 am. Comenzó una tormenta. 2:47 am. Un destello de luz verdosa en las nubes. No eran relámpagos, algo más. 2:48 am. Los peces comenzaron a caer. No los vimos en el aire. Se materializaron a una altura de 3 a 4 metros, como si aparecieran de la nada. Las cámaras solo registraron estática. 2002. El Dr. Jean-Pierre Dubois, representante de la Organización Meteorológica Mundial, visita Yoro. Hemos registrado 17 eventos similares en todo el mundo durante los últimos 100 años, informa en una conferencia de prensa. Pero Yoro es único por su regularidad. No es una coincidencia, es un patrón. Y los patrones en la naturaleza siempre tienen una causa. Aún desconocemos cuál es. La curandera local Doña Esperanza, quien ha tratado a 3 generaciones de yolonos con hierbas, se niega a comer pescado después de la lluvia de peces. Este pez no es de Dios, dice. Lo vi en un sueño. Un mar negro sin fondo ni orillas, y peces nadando en el vacío. Y entonces se abre un agujero en el cielo y caen a nuestro mundo. Mueren, porque no pertenecen aquí. El oceanógrafo Dr. Michael Stevenson, de la institución Woods Hole, realiza análisis isotópicos del agua de los peces. Los resultados son sorprendentes. Son peces de agua dulce, confirma. Pero la firma isotópica del agua en sus cuerpos no coincide con ninguna masa de agua conocida en Centroamérica. De hecho, no coincide con ninguna masa de agua de la Tierra en nuestra base de datos. 2003. Miguel, un niño autista de 8 años que no suele hablar, pronuncia una sola frase tras una lluvia de peces. No quieren estar aquí. Nunca vuelve a hablar del fenómeno, pero empieza a dibujar peces. Miles de dibujos. Todos representan a los peces con ojos humanos, llenos de terror. El piloto de jet privado Juan Rodríguez sobrevuela Yoro durante una tormenta. Vi una nube, relata en su informe a las autoridades aeronáuticas, pero era una nube extraña. Latía, como si tuviera vida. Intenté rodearla, pero parecía seguir al avión. Entonces hubo un destello, y por un instante, dentro de la nube, vi. No sé cómo describirlo. Fue como si el espacio se hubiera deformado. 2004. Un equipo de investigadores paranormales de Estados Unidos llega con equipo de última generación. Detectan campos electromagnéticos anómalos durante una tormenta eléctrica previa al fenómeno. Esta no es una tormenta eléctrica común, declara el Dr. Robert Langdon, líder del equipo, en su informe científico. La firma electromagnética indica una fuerte deformación del espacio-tiempo local. El sismólogo Roberto Castro registró vibraciones extrañas durante el evento. No fue un terremoto, aclaró en su informe. Se trata más bien de una vibración a una frecuencia de 0,1 Hz. Los humanos no pueden oír frecuencias tan bajas, pero el cuerpo las percibe. Esta es la causa de la alarma entre la población. Se desconoce el origen de la señal. Carlito, un niño de 7 años, deja de hablar tras la lluvia de peces de 2004. Un mes después, solo pronuncia una frase. Me mostraron de dónde caen. No hay cielo, no hay tierra. Solo hay agua que no es agua. Y flotan eternamente hasta que se abre un agujero. El físico cuántico del MIT, Dr. Xiao Wei, plantea la hipótesis en un artículo científico. Podríamos estar observando una manifestación macroscópica de teletransportación cuántica. Pero esto requeriría una energía comparable a la de una estrella pequeña. Matemáticamente, esto es imposible. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. 2010. El matemático de Oxford, Dr. Nigel Hawking, crea un modelo estadístico del fenómeno. La probabilidad de que se trate de un evento aleatorio es inferior a 1 en 1 billón, concluye. La regularidad, la selectividad y la localización apuntan a un proceso controlado.
Pero qué o quién lo controla sigue siendo un misterio. La climatóloga doctora Anna Peterson, del Instituto de Estocolmo, estudia datos climáticos históricos. El fenómeno no está relacionado con los ciclos climáticos globales. El niño, la niña, no hay correlación. Es un fenómeno local, pero su causa no es local. Una paradoja que la ciencia moderna no puede explicar. El ictiólogo japonés Dr. Takeshi Yamamoto compara el pez de Yoro con fenómenos similares en otros países. En Japón también hay lluvias ocasionales de peces, pero hay especies diferentes, tamaños diferentes, eventos aleatorios. En Yoro, los peces son siempre los mismos. No se trata de un fenómeno natural en el sentido convencional. 2015. Un hidrodinamista calcula los parámetros de una manga marina necesarios para levantar un banco de peces. Para levantar peces del océano con una manga marina, se requiere una velocidad del viento superior a 300 km por hora. Pero entonces, todo el ecosistema se levantaría. Agua, algas y otros habitantes. Pero solo caen peces, peces puros, sin impurezas. Es físicamente imposible. Un analista informático crea un modelo de las trayectorias de caída. Ni siquiera una supercomputadora puede calcular la caída de forma que los peces se distribuyan exactamente así. En una densa alfombra, sin aleatoriedad. Hay demasiadas variables. Es como si cada pez cayera siguiendo una trayectoria predeterminada. Un biólogo marino descubre una anomalía genética. El ADN del pez indica un cuello de botella poblacional, una fuerte disminución de su población en el pasado. Es como si todos descendieran de un grupo muy pequeño de individuos. Pero esto solo es posible en un entorno aislado. ¿Dónde podría existir un entorno así a menos de 200 kilómetros de Yoro? 2020. Un teórico de cuerdas de Princeton especula en un artículo hipotético. Podría existir en este lugar un agujero de gusano inestable hacia una dimensión paralela. Los peces son un efecto secundario de la transición entre realidades, pero de ser así, ¿qué más podría atravesar este agujero de gusano? Durante la última lluvia de peces, el astrónomo aficionado Carlos Moreno apuntó su telescopio a una nube de tormenta. Y vi estrellas. Escribe en su diario de observaciones. Las estrellas eran visibles a través de la nube de tormenta, pero no nuestras estrellas. Las constelaciones eran completamente diferentes. Un radioaficionado registra anomalías. Durante una lluvia de peces, las señales de radio se distorsionan, pero no se interfieren, se duplican, como un eco. Pero el eco no viene después de la señal, sino simultáneamente. Físicamente, esto es imposible. Pero los instrumentos no mienten. Año 2023. La agencia de publicidad Ogilvy y la empresa pesquera Regal Springs crean la marca Skyfish. Edgardo Melgar, jefe de comunicaciones de Ogilvy Honduras, presenció el fenómeno el 23 de abril. En plena noche, una tormenta eléctrica oscureció el cielo y durante 20 o 30 minutos llovieron peces de diversos tamaños. Describe el suceso. Fue increíble. Nunca había visto algo así. Los residentes locales, la mayoría de los cuales viven con menos de $1 al día, tienen la oportunidad de vender pescado a los turistas bajo la marca Heavenly Fish, pero muchos se niegan. Señala la trabajadora social María González. Dicen que está maldito, que no debería venderse. Mayo de 2024. El último caso registrado de lluvia de peces. La lluvia dura 3 horas. Todos los peces están vivos. Caen no caóticamente, sino de forma organizada, moviéndose al unísono, en dirección al centro de la ciudad. Los testigos lo describen como una danza de la muerte o un último vals. Muchos lugareños hablan abiertamente por primera vez de su deseo de abandonar la ciudad para siempre. Hoy, la ciudad de Yoro se ha convertido en una atracción turística. Se ha construido un museo dedicado a la lluvia de peces y se celebra un festival anual. Los turistas acuden con la esperanza de presenciar un milagro, pero los lugareños se van cada vez más, silenciosamente, sin revelar las razones. Ya no podemos vivir bajo un cielo que puede abrirse en cualquier momento, dice María López, de 45 años,
quien está haciendo las maletas para mudarse a la capital. La comunidad científica sigue dividida. Algunos siguen buscando una explicación racional, mientras que otros reconocen que el fenómeno escapa al alcance de la ciencia moderna. Otros prefieren guardar silencio, temiendo por su reputación. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente el fenómeno como un fenómeno natural inexplicable, evitando el término milagro. Los niños que crecen en Yoro son diferentes a sus compañeros. Sonríen con menos frecuencia y suelen mirar al cielo con ansiedad. Muchos tienen sueños recurrentes de un océano sin fondo, donde nadan entre peces ciegos. Los psicólogos diagnostican trauma colectivo, pero no pueden explicar su naturaleza. Y cada año, entre mayo y julio, los lloronos esperan. Esperan que el cielo vuelva a adquirir esa negrura tan especial. Que los relámpagos comiencen a rasgar la oscuridad con vetas blancas. Que cuerpos plateados vuelvan a caer del cielo, embajadores de un mundo que no debería existir. Sus ojos muertos no reflejan el cielo hondureño, sino algo más. Algo de lo que no hay retorno. El fenómeno de la lluvia de peces continúa. Cada nueva generación de hijos de Yoro aprende que las leyes de la naturaleza no son leyes, sino simples hábitos. Y a veces estos hábitos se rompen. La puerta, una vez abierta, nunca se cierra, y ni siquiera sabemos quién la abrió ni por qué. Solo sabemos que los peces caen por ella cada año y que algún día algo más podría pasar. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las nuevas. Comparte tu opinión sobre este increíble incidente en los comentarios. Quizás hayas presenciado algo inexplicable.